Tú, sí, también. O sea, sí, es que alguien escribió la palabra turismo. Normalmente en esa semana las personas lo toman como días feriados, días festivos. En Estados Unidos son los huevos de Pascua. Ah, bien, eso, no era igual, entonces no era igual. Semana de turismo. Ah, hay algún lugar donde se llama Semana de Turismo, vea. Ah, vea, no sabía, me estoy enterando. Hay algún país donde se llama Semana de Turismo, imagínense. Entonces, pues en el país que estoy, y sé que los países circundantes normalmente le dicen Semana Santa, pero no sabía, vea, hay Semana de Turismo. Ah, que me están echando broma. ¿Me están echando broma? O sea, quien dijo semana de turismo no es... Bueno, sí, yo qué pena, yo no entiendo las bromas, soy como torpe para las bromas. En Perú, Semana Santa. Gracias, gracias. Sí, yo soy muy tonto para las bromas, muy tonto. Ahí me echan bromas o se burlan y todos los que están alrededor se enteran que es una burla, pero yo no entiendo. Sí, como que todo me lo tomo en serio. Ah, bueno, sí, bueno, entonces en todos los países nosotros tenemos, no sé si sepan, tenemos sede de la iglesia en 108 países. Esta información que acabo de transmitir es de hace 15 días. Hace 15 días aproximadamente, Semana de Turismo no es chiste. Ah, Semana de Turismo no es chiste. ¿En qué país? ¿En qué país es Semana de Turismo? Ah, vea, no es broma. El hermano Leonel interpretó como una broma. Vea, puntos de vista, se puede ver diferente. Semana de turismo no es chiste. ¿En qué país? ¿En qué país? En Uruguay. Wow, en Uruguay. Ah, en Uruguay. En Uruguay, el mismo país de la hermana Carla. En Uruguay. Entonces, cuando pienso en Uruguay, pienso en la hermana Carla. Pero veo que hay más hermanos de Uruguay. Como hoy precisamente estamos buscando a alguien de Guatemala. Necesito urgente Guatemala. Guatemala, Semana Santa. Guatemala, Semana Santa. Eder, ¿tú estás en Guatemala? Por favor, contáctate conmigo por el interno. Necesito hablar con personas de Guatemala porque hay alguien que recibió la salvación en Guatemala y necesitamos conectarlo con la iglesia. Entonces, hace 15 días el pastor de Honduras, él dijo eh, que ya estábamos en 108 países. El año pasado había escuchado, varias veces escuché a varios ministros decir 90 y tantos países. Así escuchaba, 90 y tantos países. Pero hace 15 días escuché, estamos en 108 países ya. Entonces no sé para la fecha si ya estamos en 109. Es probable, es muy probable. O 110, así, no sé. Pero hace 15 días estábamos en 108 países. Entonces, en todos los países, en esa Semana Santa, en todos los países en esa Semana Santa donde tenemos sede de la iglesia, que muy probablemente es en todos, ahí ¿qué se hace? Hacemos retiro espiritual. El retiro espiritual tiene una finalidad, que las personas, primero que todo, tengan comunión. Es lo más importante. Lo más importante, el punto más importante de la iglesia es la comunión. Comunión entre hermanos, comunión con los siervos, comunión, la iglesia. Cuando miramos Hechos capítulo 2, no sé si se acuerdan, ¿qué dice? En Hechos 2 sucedió algo especial. En Hechos 2 vino el Espíritu Santo prometido. Nuestro Señor Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya. Si yo me voy, les enviaré el Consolador. Y cuando nuestro Señor Jesucristo se fue, que fue en Hechos capítulo 1, en el capítulo 2 estaban todos reunidos, como nuestro Señor Jesucristo había dicho, y ahí vino el Consolador. En ese momento vino. Uy, creo que faltaba un botoncito. Si veía la camisa como... sí, veía la camisa como muy desordenada, algo feo por ahí. Vamos a mirar Hechos, capítulo... Este año no hicieron. Ah, en México, ¿no? El hermano Oscar, sí, reconozco. O sea, no alcanzo a leer si dice Oscar, porque es con letra grisecita así, pero es que veo la foto. O sea, al ver la foto, el hermano Oscar. El hermano Oscar, él
dice que este año no hicieron, entonces en México no hicieron. Ajá, en México no hubo retiro. Ah, bueno, pero debió haber habido alguna actividad, ¿no? Vamos a mirar Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. La iglesia, una vez que la iglesia recibió el Espíritu Santo, es decir, una vez que empieza la iglesia, que empieza a funcionar como lo que hasta este momento miramos como la iglesia. Para que sea iglesia de nuestro Señor Jesucristo hay un requisito. Pregunto, vamos a hacer una pregunta, algo participativo. Pregunta, ¿todo el mundo escucha o ha oído hablar de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Porque Jesús dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Entonces, ¿qué característica tiene la iglesia de Jesucristo? ¿Alguien sabe cuál es la característica que demuestra que verdaderamente es la iglesia de Cristo y no una que parezca? ¿Cómo hace uno para diferenciar la que sí es de las que parecen pero no son? Recibir el Espíritu Santo, justos, en la congregación de los justos, reunión de los justos, libre de pecado, que son santos, justos, perfectos, no tienen pecado, justos. Pero no han dado la expresión que estoy preguntando. Bueno, lo voy a preguntar de esta manera. Aparte de los miembros de la iglesia, que son los justos, aparte de los miembros de la iglesia, ¿qué otro requisito es necesario para que sea la iglesia de Cristo? Hay un requisito que es indispensable, que si no se cumple con ese requisito, sin mancha ni arruga, benditos, donde están dos o más reunidos, la lámpara, la palabra, mismo sentir, ser salvos, el evangelio, la salvación, el congregarse. Me sorprende, yo pensé que iban a contestar. Bueno, hablando de fuera de los miembros no tienen pecado, son justos, son santos. Jesús. Sebastián escribió Jesús. Sebastián escribió Jesús. Para que sea la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Michael había escrito donde hay dos o tres reunidos. Pero en mi nombre, eso es lo que hizo falta. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué se necesita para que sea la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Para que sea una iglesia cristiana. Para que sea una iglesia cristiana, tiene que estar presente nuestro Señor Jesucristo. Si no está Él ahí, no es iglesia cristiana. Si Él no se encuentra ahí, no es iglesia cristiana. No sabían eso, ¿no? Porque veo que casi no lo pueden escribir, casi no lo escriben. No, lo escribió Sebastián. Tiene que estar nuestro Señor Jesucristo. Es el requisito indispensable. ¿Cómo se puede llamar la iglesia de Cristo si no está Cristo? Para que sea la iglesia de Cristo, ¿quién tiene que estar? Pues Cristo. O si no, no es la iglesia. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde está? Bien lo escribió Michael, creo que fue Michael que lo escribió. ¿O fue Luis? Bueno, no me fijé bien. Que escribió, donde hay dos o tres congregados en mi nombre. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hace poco escuché una expresión que me sonó muy religiosa y pude conversar con ese hermano, un hermano que dijo que tenía dificultades, problemas, pero que él había orado en el nombre de Jesús y hasta con la expresión como estaba hablando, me hizo pensar, el hermano todavía piensa que en el nombre de Jesús es hacer alguna cara especial, unir las manos así, inclinar el rostro, cerrar los ojos, decir, en el nombre de Jesús, así arrugar los ojos, en el nombre, no, pero eso no es en el nombre de Jesús. De estar dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, no son dos o tres personas que usen la expresión en el nombre de Jesús, no se trata de eso. Es que tienen que decir al mismo tiempo tienen que decir en el nombre de... No es eso. No se trata de una palabra mágica, no es algo de brujería, no. Porque una palabra mágica sería si fuera brujería. Entonces, por ejemplo, ábrete sésamo. Cuando una persona dice así, ábrete sésamo, en ese caso, eso es brujería. O sea, usar una palabra, un mantra, una palabra mágica que haga que suceda algo. Pero no, la Biblia, el mundo espiritual realmente no es por brujería. No es así. El mundo de Dios no es así. La brujería sí se mueve así. ¿Por qué la brujería se mueve así? Porque está en ti pronunciar esa palabra específica. Pero
cuando miramos el mundo de Dios, el mundo espiritual, no es así. Entonces, ¿cómo se mueve? El mundo espiritual, ¿cómo se mueve? No se mueve por decir una palabra. Dios, desde el principio, cuando miramos qué es lo que para Dios es abominable, qué es lo que para Dios es agradable. ¿Cómo puede una persona mover la mano de Dios? Excelente. Aquí se va a revelar el secreto. Si tú querías saber cómo poder mover la mano de Dios, es decir, que Dios haga lo que tú estás esperando. Así, ¿cuál sería el secreto? Tener fe. Sí, tener fe. Porque Dios se manifiesta donde hay fe. Como en el caso de la mujer sirofenicia. Que ella no era del pueblo de Israel. ¿Y qué está escrito en la palabra? Que nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién vino? A los suyos vino. Así dice la palabra. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero Él no venía por los gentiles, Él no venía por los perrillos. Él venía por los hijos, los que son hijos. Pero entonces esta mujer sirofenicia manifestó fe. Jesús quedó maravillado. Ya hemos hablado de ella, pero cuando se manifestó fe, ¿qué pasó? Ella logró lo que quería. Entonces, ¿quieren mover la mano de Dios? ¿Qué se necesita? Se necesita fe. Y cuando hay fe, inevitablemente la persona se reúne en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Cuando hay fe. Si no hay fe, la persona no se está congregando en el nombre de Jesús. Tiene que haber fe. El requisito indispensable que esté nuestro Señor Jesucristo para que sea iglesia de Cristo. Estamos en Hechos 2. Vamos a mirar la iglesia, cómo se manifestaba, cómo vivía la iglesia primitiva. Entonces, cuando recién recibieron la salvación, cuando recién recibieron el Espíritu de Dios, cuando pudieron ver las Escrituras, cuando se quitó la venda por primera vez, cuando por primera vez a los seres humanos se les quitó la venda, a los miembros de la iglesia, cuando pudieron ver las Escrituras y entenderlas, fue en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo. Pero miren qué dice desde el versículo 40, vamos a leer del 43 al 47, dice: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Mire esta palabra. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los últimos 5 versículos de Hechos 2 son maravillosos porque están revelando la conducta de la iglesia. Esa es la característica de la iglesia. Los últimos 5 versículos. Dice, teniendo todo en común. Recuerdo en alguna ocasión un hermano que ahora es pastor, que fue mi compañero en el viaje misionero. Yo tenía una necesidad muy grande de comida. Pero Dios siempre me ha dado, o sea, Dios nunca me ha dejado desamparado, nunca, nunca, nunca. Pero en esa ocasión yo no sabía de dónde Dios me iba a dar. Recuerdo que ya se había acabado todo, no tenía nada, en la alacena estaba desocupado todo y ya no sabía que iba a almorzar, así a comer, pero precisamente llegó y pum, 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 golpearon la puerta de mi casa y era un vecino, porque él en esa época vivía acá. Era el que ahora es pastor Ricardo Gutiérrez. Y llegó con una canasta llena de cositas, arroz, azúcar y todas esas cosas que son de comer. Y entonces llegó así como las cositas, ¡wow! Pero llegó en el momento, yo no insinué, porque en la vida de fe uno no insinúa, uno no dice, me falta, necesito, no. Si uno insinúa, uno no ve el trabajo de Dios. Y la Biblia dice que el justo tiene una característica, el justo vive por fe. Entonces, en ese momento, así recuerdo que ese día en especial me acordé
de estos versículos, porque él tampoco tenía una condición económica como muy grande, así no. Él estaba pasando por necesidades. No solamente estaba pasando por necesidades, sino que también tenía problemas de salud su esposa y cosas así. Entonces tenía muchas situaciones, pero Dios le puso en el corazón que me llevara una canasta con víveres, ¿se llaman víveres? Así arroz, lenteja, frijoles, azúcar, panela, ese tipo de cosas. Como una canasta de mercadito, un mercadito, se llama un mercadito. Entonces Dios puso en el corazón y como el justo por fe vive, ¿cómo creen que recibí? Con una alegría, sabiendo que Dios estaba ahí con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo, donde hay dos o más congregados, ahí estoy yo. Si la iglesia es de Cristo, ahí quien se manifiesta, nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo que hemos considerado hoy, no sé si se dieron cuenta, pero se habla así de como de la maleza, se habla de los espinos. Eh, cuando, cuando, cuando dejamos, digamos, una casa, nosotros somos templo del Espíritu, ¿cierto? Dice que cuidemos nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero cuando una casa está abandonada, ustedes normalmente ¿qué han visto que sucede en una casa que ha sido abandonada? Aquí precisamente cerca hay una casa que no sabemos qué pasó. Parece que el dueño se murió, de pronto se murió adentro o algo así, pero es una casa que hace años no, nadie entra ni sale por esa puerta, hace unos 2, 3 años. ¿Qué creen que le pasó a esa casa? Pregunto, 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 ¿qué creen que le pasa a una casa cuando queda abandonada? Alguien escribió, se cae, la desvalijan, se cayó, se envejece, se deteriora. ¿No han escrito algo de lo que acabamos de hablar? Precisamente. Sale, alguien escribió sale, sí, 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 creo que estaba por ahí cerca. Se llena de suciedad, crece la maleza. Ya, ya lo escribieron. Crece maleza. En esa casa que está abandonada, uno alcanza a mirar, porque rompieron, ya la gente rompió los vidrios, efectivamente quieren desvalijarla, quieren llevarse algo se quieren llevar. Pero como están rotos los vidrios, uno alcanza a mirar lo que era la sala. Le crecieron plantas en la sala. La sala tenía cemento, tenía baldosín, pero ya no se ven los baldosines. Creció maleza. Bueno, ¿qué es maleza? De pronto es una palabra que la hermana que lo dijo es del mismo país en el cual me encuentro. Entonces yo entiendo esa palabra y la hermana pues también se hizo entender por mí. Pero eso es como hierbas, ¿cómo se diría? Hierbas de monte. O sea, hierbas, malas hierbas, se conocen como malas hierbas. Entonces crece maleza. Bueno, no sé si maleza, rastrojo, gracias, rastrojo, esa palabra. Crece rastrojo, crece hierba. Crecen hierbas, pero esas hierbas que crecen, ¿quién sembró? ¿Quién sembró esas hierbas? ¿Quién sembró? Si crece, para que crezcan plantas, uno espera que alguien siembre, ¿cierto? Pero, ¿cómo? Solo por estar abandonado, no hubo ningún labrador. Como en Génesis capítulo 2, versículo 5. No sé si se acuerdan, vamos a mirar rápidamente si alcanzamos, si alcanzamos. Génesis capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice Génesis 2, 5? Dice Génesis 2, versículo 5. Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Uno espera Uno espera que para que crezcan plantas es necesario que alguien haya labrado la tierra, alguien haya sembrado. La palabra de Dios, ¿a qué se asemeja? ¿A qué la compara nuestro Señor Jesucristo? ¿Y a qué compara nuestro corazón? Nuestro corazón lo compara con un campo. Y ya sabemos que hay 4 terrenos. Un campo donde sí da fruto. Hay un campo donde sí la semilla cae y da fruto. Pero los otros 3 terrenos, la semilla no va a dar fruto. Se ahoga, cuando sale el sol se seca y muere, así. Y en el primero, las aves vienen y se llevan la semilla. Entonces, solamente en un campo da fruto. Pero ¿cuál es ese campo? El campo que ha sido labrado. Entonces, la palabra de Dios se compara
con esa semilla que crece en el campo que es labrado. No sé si habían notado esa diferencia, pero cuando un terreno está abandonado, le van a crecer plantas. Suena raro, ¿no? ¿Cómo hacen para crecer plantas en un terreno, una casa, en una casa que está abandonada? ¿Cómo hacen? Sí, sí, está todo cerrado, hermético, pero uno ve que empiezan a crecer plantas que nadie sembró. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué simbolizan esas plantas o esa maleza? Ya sabemos que en la palabra dice que dejemos crecer el trigo con la cizaña. Esa es la cizaña, esas plantas, ¿qué es la cizaña? Esas plantas que crecen sin necesidad de labrador. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo compara nuestro corazón con un campo del cual hay 4 tipos de campos, solo uno de esos 4 puede dar fruto, solo uno de esos 4 puede ser útil, los otros no sirven para nada. Pero entonces, ese que es útil es labrado, por lo que dice aquí, lo que dijo Dios acá lo que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 5 que leímos ahora, que todavía Dios no había hecho hombre para que labrase la tierra. Entonces ya sabemos a qué se refiere. Si quieren ver más en detalle sobre ese versículo, hicimos un en vivo entero. Se llama así, Génesis 2:5. Solo sobre ese versículo hicimos un en vivo entero. Pueden mirar. Entonces, no había hombre que labrase la tierra. Pero si crecen plantas, se llama cizaña. La cizaña crece sin que haya labrador. ¿Qué representa la cizaña? Ahora, la semilla, el trigo representa la planta que necesita ser sembrada por el labrador. Pero la cizaña, ¿qué representa? Los pensamientos. El ser humano en modo natural, algo que produce pensamientos. Cuando una persona dura mucho tiempo lejos de la iglesia, lejos de congregarse, lejos de oír la palabra, ¿qué pasa en ese hermano? Se llena de pensamientos. Muchas personas que me contactan, que son hermanos, muchos hermanos que me contactan con dificultades, con problemas, son hermanos que tienen una peculiaridad. Casi no los vemos, casi no están en los en vivos. Por ahí una vez cada 15 días uno logra ver, aquí está. Cuando termina el en vivo, yo miro quiénes asistieron. No sé si sabían eso. Apenas termina el en vivo, noto quiénes estuvieron 30 minutos, quiénes estuvieron 1 minuto. Por ejemplo, la última vez que fue hace, creo que 2 días, 3 días, ¿no? La última vez que nos vimos que hablamos de Jeremías, capítulo 11, el anterior. ¿Qué pasó esa vez? Esa vez hubo un hermano que entró y hizo comentarios. Lo comentó. Entonces comentó en varias partes del en vivo. Pero cuando terminó el en vivo, yo fui a mirar, ese hermano estuvo conectado 1 minuto. O sea, era un hermano que entraba, decía amén y se salía. Tal vez se ponía a mirar, no sé, estaba mirando videos de YouTube, tal vez estaba mirando videos de deportes, algo así. Y por ahí a los 5 minutos volvía y entraba, escribía amén, o escribía cualquier cosa, o mandaba un muñequito, o decía hola, algo mandaba y se salía. Sí, pero el sistema me arrojó el resultado, el sistema me mostró, solo entre 1 minuto. Y esa vez el envío fue de 40 minutos. En 40 minutos entró 1 minuto, pero fue uno de los hermanos que más comentó. Sí, colocaba comentarios. Cuando miramos la repetición fue sorprendente, porque, él está queriendo que se vea como que él está, pero no está. Entonces, cuando hay hermanos que tienen un patrón así, que realmente no escuchan, o sea, no ejercitan lo que Satanás quiere que no ejercitemos, el oído. Casi no escuchan. Entonces, cuando se comunican por WhatsApp, muchas veces, y tengo este problema, tengo esta situación, tengo aquí, no he conseguido trabajo, así. ¿Por qué se expresan de esa manera? Cuando se expresan así, les hago preguntas. ¿Qué se compartió en el en vivo de ayer? ¿Que tú fuiste a la iglesia? Sí, yo fui el domingo. Bueno, ¿qué se compartió el domingo en la iglesia? No hay palabra, no hay. Si no hay palabra, ¿cómo está ese lugar? ¿Cómo dice la Biblia que está seco? Entonces, ¿qué pasa en un lugar que quedó así abandonado? Le crece maleza. Y normalmente manifiesta situaciones, problemas. Manifiesta, es que tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema. Lo primero que hago es averiguar cómo está la palabra en el corazón.
Cuando veo que no hay palabra, pues bueno, le doy palabra. Para eso se está comunicando conmigo. Y le doy palabra, pero lo que a veces me sorprende es que tengo que decir, pero esta palabra llevamos compartiéndola. Toda esta semana hemos hablado de este versículo. Sí, ¿por qué le tengo que dar un versículo que toda la semana de pronto lo hemos mencionado? Porque no está escuchando la palabra. No escucha o quiere aparentar o no sé, alguna otra cosa rara, pero todo por maleza. Cuando no hay palabra, ¿qué sucede? Otra vez se llenó la memoria. Otra vez salió el letrero de que la memoria se llenó. ¡Ay, ya estamos pasados! ¡Qué pena! No me había dado cuenta. No me había dado cuenta que estamos pasados. Entonces ya, tocó finalizar. ¡Qué pena! Ya nos pasamos mucho, mucho, mucho. Cuando no hay palabra, inevitablemente hay maleza. Cuando no hay trigo, inevitablemente hay cizaña. Porque crece. Crece, crece. O crece lo que ha sido sembrado por el labrador, o crece lo que ha sido sembrado por el maligno. Bien escribieron los hermanos pensamientos. ¿Qué es esa maleza? Pensar. ¿Qué es esa cizaña? Pensamientos. Incluso dentro de la iglesia se ha manifestado. En mi caso, yo vivo al frente de la iglesia, entonces tengo un privilegio de poder ir a la hora piadosa. Hoy, por ejemplo, estuve en el culto, pero me tocó salirme temprano porque tengo ahora que compartir también los miércoles. Antes no, pero ahora tengo que compartir los miércoles. Por compartir los miércoles ya no puedo estar hasta que termine el culto los miércoles. Pero hay personas que viviendo dentro de la iglesia no asisten a la hora piadosa. O sea, están en la iglesia para lavar platos, para cocinar, para lavar el vehículo, para barrer, para recoger el popó de los perros, para hacer cosas, pero no están en la hora piadosa. Y hay personas que he preguntado, o sea, cuando noto que pasan varios días y no los veo en la hora piadosa, entonces pregunto, tal hermano, sí, es que él está encargado de yo no sé qué área, así. Pero preciso esa área tiene que ser mientras se da palabra, porque si una persona no recibe palabra, ¿qué sucede? Le sale maleza, aún viviendo dentro de la iglesia. La persona que todos los días no escucha palabra, se nota. Esa persona se manifiesta fe, no, se manifiesta cizaña. Si no hay palabra, sale cizaña. Eso es lo que inevitablemente el capítulo de hoy que hemos considerado nos estaba mostrando. Es necesario escuchar la palabra. Yo recuerdo cuando recién llegué, les conté, no, ya les he contado varias veces, hoy lo repito ya para finalizar. Cuando recién llegué a la iglesia, algo que me enteré es que yo venía de solo hacer, porque venía de no ser salvo. Y como cuando uno no es salvo, uno piensa solo en hacer. Ay, tenemos que hacer esta actividad, tenemos que hacer esto, tengo que hacer un volante, tengo que barrer, tengo que así. Pero recuerdo que el pastor me trancaba varias veces porque yo perdía la noción del tiempo y porque yo venía acostumbrado a que solamente era hacer. Pero el pastor, una vez en especial me acuerdo que teníamos un volante. Yo era el encargado en esa época de hacer los volantes. Entonces yo manejaba CorelDRAW. Ese era el programa que yo manejaba, con el que hacía los volantes. Colocaba figuritas, letras y todo eso. Entonces normalmente nos sentábamos con Samonín. Y era una tarea de por ahí 2, 3 veces a la semana que tenía cita con Samonín para sentarnos frente al computador y ella me decía, quita, quita acá, yo quitaba. Coloca esta flor, yo colocaba. Coloca aquí una persona, no, agrándala, no, así no, achícala, así no. Entonces yo me sentaba ahí y hacíamos el volante. Pero recuerdo que una vez llegué a hacer un volante y era urgente, porque era un evento que teníamos ahí, ya creo que era los 3 días que teníamos ese evento. La persona que nos iba a hacer los volantes, esa persona dijo que por tarde se lo enviara ese día a las 10 de la noche. Entonces yo llegué corriendo a la iglesia y cuando entro, yo iba derecho hacia la oficina y le dije al pastor, él me vio, pero él me vio y él se me atravesó en el camino. Y me dijo, ¿para dónde vas? Y yo le dije, para la oficina. Y le conté, es que hoy tenemos un volante, él me escuchó. Y si no hago ese volante y si no lo presento hoy a las 10 de la noche, así. Y el pastor me dijo, ¿sí sabes qué hora es? Y yo, no. Me mostró el reloj. Ya eran las 7 y algo. O sea, ya iba a empezar la predicación. Ya dentro de poco el pastor no iba a poder decirle a más personas que pasaran al salón de culto, porque dentro de poco el pastor iba a estar con el micrófono. Entonces, el pastor que me dijo, si tú no escuchas palabra, no puedes servir. Entonces,
este momento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que estar allá en el culto. Entonces, yo no entendía porque él sabía la importancia, y no es que él no supiera, él sabía la importancia de ese volante. Si no nos quedábamos sin ese volante, y nos quedamos sin ese volante, nos quedamos sin ese volante, no se pudo hacer el volante. O sea, esa vez tuvimos el evento, llevamos el sonido, todo, no asistió nadie. No pudimos repartir volantes, pero me quedó una lección muy grande. El pastor que me dijo, si tú no escuchas palabra, no puedes servir en la iglesia. Entonces, el miércoles teníamos sí o sí que escuchar palabra. El domingo sí o sí teníamos que escuchar palabra. En la hora piadosa, todos los días, de lunes a lunes, lunes, martes, todos los días, ¿sí? Teníamos hora piadosa. Entonces, ¿era suficiente así? No, teníamos que escuchar palabra. Una persona que no está escuchando, ¿qué va a salir de esa persona? Pensamientos. Sus pensamientos que son cizaña. Cizaña. Y lo peor, empieza a regar cizaña entre la misma iglesia. Ay de aquel que todos los días no toma el pan de cada día. Esa es la posición del corazón. Orad sin cesar. Tener en el corazón, todos los días necesito ese pan. Todos los días. Hay del día que no lo reciba. Hoy me escribió alguien muy asustado. ¿Sí? Ay, pasó esto. ¿Usted no se preocupa? Uy, yo estuviera en sus zapatos, yo salgo corriendo de su país. Así me dijo alguien. Yo estuviera en sus zapatos, yo salgo corriendo del país en el que usted se encuentra. Yo no me aguanto. Así me dijo. Y cuando esa persona me dijo así, le tuve que decir, tranquilícese, tranquilícese. Todo cuanto sucede, Dios lo permite. Todo cuanto sucede, Dios lo permite. Estamos en las manos de Dios. Entonces, si yo me fuera a otro país, allá no pasaría lo mismo que está pasando acá, pasaría lo mismo, porque Dios está formando, Dios está formando. Entonces, cuando esa persona me escuchó, como tan raro usted, ¿no? Raro, porque recibo palabra. Al recibir palabra, ¿qué tengo? ¿Preocupación? ¿Angustia? No, estoy descansando en Dios. Y esa es la idea, descansar en Dios, recibir palabra. Esa es la idea de ser justo, de llevar la vida de creencia. Todos los días descansar en Dios. Si no, una persona que hace se llena de pensamientos y va a buscar solucionar en sí mismo. Va a buscar vengarse si le parece que algo es injusto. Pero si uno tiene palabra, Dios es quien soluciona todo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque suceden dificultades que en la Biblia se ve como las serpientes. Así como suceden dificultades, también tú has permitido que tengamos debilidades. Le dijiste al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ya que tú permites así que tengamos debilidad, es para no establecernos a nosotros mismos. A todos los hermanos nos permites tener debilidades, pero esa es la finalidad de que nosotros podamos experimentar tu poder. Pero tu poder, ¿dónde se perfecciona? ¿En la persona que no tiene ninguna debilidad? No, en las debilidades. Si no tuviéramos ninguna debilidad, nosotros nos estableceríamos a nosotros mismos. Si no existieran esas situaciones, dificultades, problemas, si no hubieran esas serpientes ardientes, nosotros no tendríamos necesidad de mirar. Porque tú dijiste solamente mirad. Para la salvación, ¿qué dijiste? Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. El ser humano en modo natural no te miraría. En modo natural el ser humano buscaría solucionar sin Dios. Es decir, el mismo corazón de Satanás, buscar solucionar por sí mismo. El ser humano quiere seguridad, pero ¿cómo quiere seguridad? Quiere seguridad económica, financiera, de salud, etcétera, etcétera. El ser humano tiene el corazón de no necesitar de Dios. Pero gracias, Padre, porque sabemos que todo lo que tú permites, lo permites con una finalidad, y es para que nosotros estemos contigo. Permite que siempre, siempre, sea lo que sea que tenga que suceder, para que nosotros nunca nos alejemos de ti. Por algo nos dice la salvación, para que estemos contigo. No nos dice la salvación para que vivamos para el mundo, para la carne, para que vivamos como los que no tienen Dios, los que no han recibido la salvación. Nos dice la salvación para que nosotros estemos contigo. Y al estar contigo, ¿qué va a salir de nosotros? Ríos de agua viva. El fruto del justo es árbol de vida. Permite que las personas que están alrededor de nosotros reciban la salvación. Tú no estás mirando comportamientos, no.
Ahora, tampoco quiere decir que demos mal ejemplo o testimonio, no, pero tú no estás mirando así como el resto del mundo comportamientos. Tú lo que esperas es que nosotros estemos juntos contigo, para que de nosotros inevitablemente salga esa luz que está en ti. Por eso dijiste que somos la luz del mundo, pero no podemos dar luz si no estamos conectados contigo. No podemos dar fruto si la rama está separada del árbol. Si hay fruto, se conoce que la rama está unida al árbol. Gracias, Padre, por lo que has hecho últimamente. Satanás quiere levantarse cuando más trabajo tuyo, más trabajo de Dios se aproxima. Cuando más almas van a recibir la salvación, Satanás se va a querer levantar con más furia. Ha sido histórico, lo hemos visto, está registrado en la Biblia. Herodes, cuando quiso destruir tantos niños, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando la luz estaba en este mundo. Satanás quiere interrumpir la obra. Pero si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros no podemos contra Satanás. Él nos puede fácilmente engañar, seducir. Pero si tú estás con nosotros, somos más que vencedores. Gracias, Padre. Te pedimos por las personas que aún no han recibido la salvación. Permite que ese privilegio que nos diste a nosotros, ellos también lo puedan tener, también puedan recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.